en el Prado, y en el año 36 se matricula en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, su sueño, lo que él quería. Pero tiene la mala suerte de que estalla la guerra. Al estallar la guerra, pues es detenido y pasa, hay que pensar que era un muchacho joven, detenido y pasa a la cárcel Modelo de Madrid. Tiene la suerte de que un incendio de la cárcel Modelo le facilita el poder salir de la cárcel. Y cuando sale de la cárcel, pues que detenido allí, pues se va a Valencia, y en Valencia se conecta con José Renau, persona muy importante a nivel de pintura y de carteles, y con Victorio Macho, un escultor. Entonces esa relación que tiene con, tenemos que estar pensando que esta persona tiene que tener una gran habilidad social. No estamos hablando de un adulto, estamos hablando de una persona joven, de unos 19 o 20 años. La habilidad social en aquella época todavía tenemos que meternos siempre en el momento histórico del que estamos hablando, es muy importante. Entonces allí expone en el Ateneo Popular Valenciano y es nombrado responsable de estudios de la propaganda de las Juventudes Socialistas Unificadas de Valencia. En esa época pues va a hacer una serie de carteles muy bonitos, de una temática social y crítica de la época, como puede ser Calabozo, puede ser En donde no pasó nada, donde se ven a unos, en ese momento, unos guardias civiles fusilando a unas personas, Por eso luchamos, Aquí fue, y también otro, La huida de Málaga, donde contempla pues esa huida, otro acontecimiento de la guerra civil. Pero de todos esos sueños de paz y por ser obrero, entre otros, van a ir a la Exposición Internacional de París en el año 37. Ahí coincide con el Guernica de Picasso. Picasso también expone, en ese momento he llamado a Picasso para que ponga allí, y expone el Guernica de Picasso también en esa Exposición Internacional de París del año 37. Esta obra es la otra que está, no tenía el mismo color, ¿verdad? Esta es la obra que estaba esta tarde también en su casa. Ya no se ve en su casa en esos tonos, está oscura. Oscura es cuando se ha puesto ya muy sucia. Aquí hay expertos en pintura y entienden. Entonces no se veía nada de esto. Esta obra también se restauró para la exposición del 2002 aquí en la Diputación, y prácticamente era la entrada del patio de luces, se saludaba con esta obra. Esta obra está hecha en papel y a témpera, y tuvo la suerte de salvarse, no lo diré de qué, de salvarse porque al estar en papel la dobló Perceval, la metió en su maleta, y por eso fíjense aquí, a ver si le puedo señalar con el puntero, la señal todavía de los pliegues, de haberla doblado en la maleta y traérsela. Digo de salvarse porque todas esas obras que se pusieron de Perceval y que antes he mencionado, pues desaparecen, y solamente a partir de una exposición conmemorativa en el Palau de Montjuïc en el año 1986, pues se vuelven a encontrar y la familia pudo recuperar las que acabo de nombrar. Bueno, y la huida de Málaga no, solamente queda la cabecita de uno de los temas, pero nada más. En el 1938, estando allí en Valencia, es detenido y se lo traen a Almería, encarcelado. Y gracias al contacto que había tenido con la Pasionaria, que había coincidido con ella en Madrid cuando la Pasionaria posaba para un busto que le estaba haciendo el escultor Victorio Macho, pues esa relación, que a veces en un momento parece que uno no valora, pues le vino muy bien, porque hizo los pasos para que pudiera salir de la cárcel y salir de la cárcel. Aquí tenemos otra de la temática de crítica social que va a realizar en ese momento. Esta etapa de Perceval de pintura es muy buena, muy interesante, y termina ya la guerra y, como todas las ciudades, pues han quedado desoladas, todas quedaron desoladas. Y aquí en Almería la ciudad había que reconstruirla, los templos religiosos habían quedado prácticamente destruidos, el patrimonio que había dentro también, y entonces Perceval ya tiene un renombre importante, muy valorado, y le llaman para que trabaje en la reconstrucción de la ciudad. Curiosamente, aunque hasta ahora estoy hablando nada más que del Perceval pintor, pues el Perceval que aparece en los documentos de ese momento como data es como escultor, no como pintor. Entonces aquí tenemos a ese Perceval escultor, donde va a tallar
muchas obras que ustedes han visto por la calle, y a ustedes no tengo que decirle nada, los conocen. A mí me gustaría que quien lo sepa son la gente joven, no porque no les quiera ignorar, sino porque es donde tiene que estar el seguimiento. Entonces, el Cristo de la Escucha, que está en la catedral y que procesiona en las vísperas de Viernes Santo, el Cristo del Amor, que sale los martes de la iglesia de San Sebastián, en la patrona, que posteriormente veremos algo, la Compañía de María, también todo lo que tenemos prácticamente de la Compañía de María está hecho por Jesús de Perceval, y seguro, porque yo también estudié la Compañía de María cuando era pequeña y no lo sabía, y aquí veo yo gente que estaba en la Compañía de María, compañera mía al fondo, tampoco lo sabría, me ha puesto algo, y eso era de Perceval, y cuando éramos pequeñas yo no lo sabía, empecé a saberlo cuando empecé a investigar sobre él. San Indalecio, aquí tenemos una de las imágenes, en esta de aquí. Esto es para una exposición conmemorativa, pero la he puesto porque aglutinaba 3 elementos de su escultura. La Virgen del Carmen, que está en la iglesia de San Roque en Pescadería, San Indalecio, San Indalecio, y luego la de San Sebastián. Aquí tenemos las autoridades pertinentes del momento y este es Jesús de Perceval. En el 1942 se casa. Se casa en la iglesia de San Sebastián y se casa con una joven acomodada de la familia conocida de Almería, de los Cámaras. Y al casarse, pues se va a vivir precisamente a una zona de las propiedades de su familia, de la familia de la mujer, de la huerta de los Cámaras, la zona donde hemos estado hoy de la casa de Perceval y todos aquellos terrenos, muchos más que tenían en distintos sitios de Almería, esa familia, pues se va a vivir allí a la casa que hoy venimos lindando con la iglesia de los franciscanos. Y ahí es donde instala su casa y en la parte de abajo, en los sótanos, instala su taller. En ese taller de escultura, porque el de pintura lo tenía en el mismo nivel dentro de lo que sería la casa. En ese taller de escultura, en la parte del sótano tendría la parte de la talla y cuando tenía que hacer algo en el fuego o algo, pues lo hacía en ese patio, en ese jardín, que hoy día no es jardín, pero que en ese momento sí sería. Va a trabajar tanto la piedra como el mármol como la madera. Y tiene la suerte, debido a que estábamos hablando de que una persona muy abierta hacia el exterior, de viajar y de conocer gente en Madrid importante. Y en Madrid va a conocer, entre otras personalidades, porque va a tener amistad con Zabaleta, con mucha gente muy significativa y que la tenemos en los libros y que se conoce bastante bien, con Eugenio Dor. Eugenio Dor es un filósofo y crítico de arte que le conoce, le encanta su persona y su forma de hacer y apuesta por él. Y esa figura va a ser muy importante en la trayectoria de la vida de Perceval en un momento determinado. En esta etapa pre-italiana, pues nosotros podemos ver la Virgen de las Uvas, que es un corte rafaelesco, donde tenemos esa transparencia del velo, la dulzura, la serenidad, está realizada en el 1940, o las escenas literarias de la desolación de una mujer lapidada. Aquí tenemos otra de las temas. Esta pintura que va a tener pre-indaliana, antes del movimiento indaliano, va a ser una pintura, como hemos visto en algunas anteriores, pues de una pincelada muy concreta, de unos fondos negros, colores oscuros. Se va a hacer autorretratos. Aquí tenemos uno que antes no lo he comentado, el suyo, del año 37, pero el dibujo también una faceta de Perceval que la ha utilizado toda su vida como pintor, como es lógico, y tiene muchísimos dibujos también, que también se hizo otra conmemorativa suya aquí en el año 2000, solamente de dibujo. Aquí tenemos un autorretrato suyo y también hace retratos, aunque no solía hacer tantos retratos, pero todo esto que está tocando en el tema de esta etapa pre-italiana suelen ser más bien de un tinte un poco melancólico.